económico es fundamental. Invitamos por eso a Tomás Socias López, quien se desarrolla en el análisis internacional, pero con matiz económico. Esta situación de Donald Trump, que tú conoces muy bien, en la economía mundial, ¿cómo va a repercutir? Y en la economía de Estados Unidos. Sí, fíjate, ya había información antes de llegar de que él iba a tratar con mucho cuidado el tema petrolero, específicamente el de Venezuela. Su objetivo era indudablemente el aumentar la reserva de Estados Unidos. Pero eso no le ha sido tan fácil. Entonces, un primer proceso con paz, él mientras trabaja el tema, incluso en privado, a los asesores ha señalado, la información se trasladó de que él quisiera comprar petróleo venezolano hasta finales de año, septiembre, octubre, noviembre. Eso no quiere decir que lo pueda hacer, porque la geopolítica, como tú lo dices tanto en tu programa, es importante. Pero bueno, eso incluye dos decisiones. Que no comprara, en todo caso, que no es fácil, pero además de eso, Chevron pudiera seguir en el país, a pesar de que no compre petróleo venezolano. El Ejecutivo Nacional, la información también dice que los 300.000 barriles que se mandan a Estados Unidos ya están contratados con otros países. O sea que eso no va a ser un colapso, como mucha gente cree. Ahora, dentro de Estados Unidos, el voto por Trump fue fundamentalmente por la crisis económica de Biden. ¿Qué medidas hasta ahora han sido positivas en ese sentido? Yo diría que el tema de la migración, la figura de Biden y la política, fíjate que la política de Biden con Venezuela, bueno, era el camino de la negociación, ¿no? Porque no había, Trump venía de un fracaso, digamos, en la política con Venezuela, para decirlo de alguna manera. Aunque él dice que él la dejó preparada, pero no le fue fácil, porque llegó a tener buques alrededor y ahí se quedó. El cuadro no es así, digamos. Entonces, el tema de la inmigración fue fundamental, el tema de la seguridad de los Estados Unidos y del ciudadano americano, el americano tradicional, con un tercer tema que le influyó, que es el tema económico. La inflación se le fue a Biden al principio por las razones que sea, y eso movió el costo del americano, que no lo permite porque dice se gasta mucho en muchas cosas y se gastó mucho, y del suyo Trump viene con la política de reducir la guerra, o sea, reducir el gasto en todo caso. Y ahora, lo está haciendo. Esa relación especial del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México pudiera destrozar esa alianza internacional de mecanismos regionales de integración. Bueno, fíjate, Trump decía, el presidente Trump decía en un momento determinado, no veas tanto lo que digo, sino los hechos, porque él va así en los temas. Desatar con Canadá, con México, como hizo, con Groenlandia, caminos como lo que abrió al principio, no parece más una estrategia, y con México, una estrategia que un cumplimiento de decisiones. Indudablemente los aranceles es otra cosa. Pero Canadá es su socio, lo tiene ahí para lo que sea, y más. Después, posteriormente, podemos hablar de los compañeros de la OTAN. Entonces, una cosa es lo bravo o las estrategias, como lo quieras llamar, o el mensaje duro o el verbo, cuando vas a negociar, y otra cosa son las negociaciones. O sea, el presidente tiene una forma de hablar, pero también tiene un canciller que puede suavizar, que es lo que pasó con Rubio en México y en Panamá sobre todo. Bueno, está muy bueno tu planteamiento de Rubio. Hay quienes dicen que Rubio está debilitado por precisamente por su verbo al principio, muy antiizquierda, digamos. De suyo, el presidente Trump nombra cerca de 30 enviados especiales, uno de ellos... Es el caso de Venezuela, ¿no? Uno de ellos vino a Venezuela, y no mandó a su secretario de Estado. Y así lo ves, él llega con el caso del avión venezolano para ir a los hechos, porque siempre el problema de los analistas y del tema, como tú lo vives y lo sabes, es que opinan y transforman la realidad o no le permiten verla al país. Cuando él va con el avión venezolano en República Dominicana, lo único que uno esperaba que hubiera pedido autorización a Trump, que seguro que la pidió, y que venía suficientemente autorizado de la estrategia, porque iba por un camino diferente a la estrategia
no a las palabras de Trump, a la estrategia de Trump. O sea que él en problemas medulares tiene enviados especiales y el canciller lo deja para otro tipo de políticas como la de ahora. Por ahí va Está en Arabia Saudita negociando de suyo con Rusia. dice, sí, exactamente, de suyo dicen los asesores de Trump que ahí no hay secretarios, o sea, ministros, sino ahí es Trump el presidente y después tiene sus hombres de confianza alrededor. Bueno, en cierta manera, problemas neurales como el de Rusia mandó a Rubio y están reunidos hoy en Arabia Saudita. Ahí Por sí. primera vez un encuentro de alto nivel Sí, que para presagia un preparar el encuentro, camino, claro. que además presagia un encuentro Putin-Trump que sería extraordinario dentro del proyecto de paz a nivel Sí, internacional. porque esa era la posición de Trump y Trump lo había transmitido de alguna manera. Los países se quedan con lo que tienen. Fueron cosas que se salieron a través de sus consejeros, de sus asesores, de todo ese mundo de Washington, que tú lo conoces perfectamente, ¿no? Y lo tienes en la película El Designado, el sobreviviente designado. Ahora Trump podría no llegar a los extremos del discurso, sino llegar a negociaciones, inclusive con los europeos que están peleados en este momento. Por ahí vamos. Porque tú esa es la foto de mencionabas Venezuela, la OTAN. fíjate. Sí, exactamente esa es la foto. Canadá, bueno, ha llegado hasta donde ahora vienen los lazos de unión. México, con México logró, pues, cierta, en el fondo lo que le está diciendo con los aranceles, me arregla la frontera y me ayuda con la inmigración o tenemos un problema. Fíjate, México ahora va a las negociaciones y a las cooperaciones. Después tiene Centroamérica, todavía no ha entrado con los países de conflicto, generalmente, fuertemente, digamos, en conversaciones o en negociaciones. Después dar la vuelta con Groenlandia. En Groenlandia dijeron algunas autoridades, bueno, podemos oír ofertas del presidente Trump. Con la OTAN, con Francia, tú viste lo que pasa. O sea, de alguna manera se sale del acuerdo nuclear y por otro va a fortalecerse con sus compañeros. Sobre todo en la reunión de Múnich, que sobre todo en la reunión de seguridad, el vicepresidente fue muy duro y amenazando prácticamente a Europa de que mejoren su defensa, inviertan en su defensa y no dependan de Estados Unidos. Así es. Y una cosa es que los Mons tome la reducción del aparato del Estado y lo ayude en el proceso de todas las decisiones que difícilmente no haría un político, ¿no? Y después vienen entonces los procesos. Hay 20.000 personas en la USAID y en los organismos internacionales, y en la Secretaría de Educación y en el mismo Secretaría de Defensa despedidos por programas dudosos en general. Con una política que no, el problema es calificarla, ¿no? Simplemente va a reducir el presupuesto de los Estados Unidos, va a reducir los gastos y lo va a lograr, esa parte sí. Y los aranceles los va a ajustar y la autoridad de Estados Unidos va a crecer. Todo esto, fíjate, sin desatar ningún conflicto internacional. Con mucha inversión en todas las nuevas tecnologías y en la inteligencia artificial. El proyecto es inmenso y un poco en competencia con China en esa área, dentro del comercio internacional que aparentemente no es médico ni militar, sino que fundamentalmente es un planteamiento de cooperación o de competencia, pero sin ir a las armas. Exacto. Fíjate, tú sabes, aquí hablando y para información del público, tú lo sabes y lo manejas con habilidad, que la inteligencia artificial, aplicarla todavía tenemos un proceso que tardaría. O sea, sigue en el mundo un poco de las teorías, Julio César. Aunque, fíjate, un informe confidencial, que es un trabajo más de confidencia y de ver los asesores de todos los consejeros, de los presidentes en el mundo. Yo lo monto en la inteligencia artificial en una aplicación y me da todos los datos y me da casi algo parecido a un 60 o 70% del informe. O sea, falta la aplicación y ahí es donde yo veo que va a intervenir el ser humano y que es una competencia más con China y que es un planteamiento tecnológico de Trump dentro de toda la estructura. Te seguía dando vuelta un poquitico por los países. Centroamérica y América Latina, tú lo viste. Bogotá empezó por la izquierda tradicional, no por Lula, sino cuando el tema Petro, sí. de los repatriados. Ahí creó el conflicto diciéndole a todos los demás. Con eso le da una advertencia a Lula. Y después bajó Rubio, que ese es su papel, al fin y al cabo, como secretario de Estado, hasta
hasta más abajo. Entonces, y ahí sí podemos ir a Europa. El tema de Europa lo ha calmado Trump, específicamente con Venezuela. Si ligamos todo esto con Venezuela, fíjate, nadie entiende por qué Canadá no tiene relaciones con Venezuela. Se fue como molesto cuando aquí hay empresas de tecnología canadiense que pudiera hacer. México, ya tú sabes la posición en el medio, todos lo sabemos. Si vamos ahora a los países de Europa, bueno, tenemos el cuadro de poder también de Trump, que se afía, quizás viene el tema de Múnich, viene el tema de la OTAN, y al trabajar el tema de Israel, que ya lo ha dicho y lo está haciendo de alguna manera, de Israel y aunque haya dicho, tomo Gaza, y ese es... Bueno, hoy sobre esa noticia vamos a hablar porque la reunión con Arabia Saudita, también los árabes están reuniéndose para responder a Trump, pero vamos a compromisos comerciales y seguimos conversando sobre estos temas de economía internacional. Sí, el Medio Oriente es complejo, ya venimos.